Bien amigos, volvemos a esta edición de Andina al Día, en este programa que como ustedes saben toca temas de coyuntura y de importancia para el país. Y uno de los temas importantes que también nos preocupan en los últimos días, años, meses, es el tema del ciberacoso, del ciberbullying y el grooming. Y para ello hemos invitado a Jacqueline Caicho, coordinadora nacional de salvaguardia infantil y juvenil en Aldeas Infantiles SOS Perú, quienes desarrollaron una encuesta respecto a estos temas. ¿Cuál es el tenor de esta encuesta y qué es lo que ha sacado, qué es lo que ha difundido, qué es lo que se ha obtenido? Sí, primero agradecer, Juan Carlos, el espacio. Para nosotros es súper importante que nuestra campaña Conectadazos llegue a todas las familias a nivel nacional. Entonces, los resultados de nuestra encuesta, que además es importante mencionar, Aldeas Infantiles SOS Perú tiene todo, digamos ya, podría decir incluso una historia en este tema de trabajar esta temática con mucha responsabilidad. Desde el 2022 nosotros hemos impulsado encuestas nacionales. La versión de este 2025 es una encuesta que ha llegado a 6.000 personas en 10 regiones del país. Nos permitimos decir que es un resultado realmente importante. Y dentro de ellos, ¿qué nos dicen? Por ejemplo, que 8 de cada 10 padres tienen una percepción de seguridad que les dice que sus hijos realmente están en situaciones de riesgo complejas cuando entran al entorno virtual. Si a eso le sumamos que gran parte del día de nuestros hijos, de los niños que tenemos en responsabilidad, es estar en ese espacio, se hace bastante complejo. Y a eso le sumamos, por ejemplo, que 3 de cada 10 padres no tienen ni la más mínima idea de qué tipo de redes usan sus hijos, cuáles son sus contactos, si su contenido se publica en modo privado o en modo público. Entonces es importantísimo la información. Y lo que busca la campaña Conectadazos es justamente eso, informar. ¿A quiénes? A los niños en primera instancia de 10 a 17 años, que es el grupo meta, a los padres o cuidadores responsables de niños, que normalmente muchas veces son los abuelitos y generacionalmente tampoco entienden mucho el mundo digital, y también a los docentes y a los directores de instituciones educativas, por ejemplo. Yo creo que lo más importante de esta encuesta, de este estudio que han realizado, es que la percepción de peligrosidad ha aumentado tanto en niños como en los padres. Efectivamente. Te comento que el año pasado, la versión 2023-2024 era en promedio parecida, ¿no? 5 de cada 5 padres decía, sí, me siento seguro, no me siento tan seguro, por X razones. Este año hemos crecido significativamente a 8 de cada 10. En el caso de los niños, 3 de cada 10 también se sienten inseguros porque ya empiezan a comprender los riesgos del entorno virtual. ¿Y qué nos dicen ellos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué se sienten tan inseguros? Porque saben que su información puede ser usada, incluso usando inteligencia artificial, que es algo que también ha incluido en la encuesta que hemos realizado, para poder de alguna manera usarla en su contra, sea para un tema de ciberbullying, ridiculizarlo, humillarlo, abusando de la inteligencia artificial, sea para un tema de sextorsión, para luego chantajear y poder abusar sexualmente de este niño, niña, adolescente, o sea para algún tema de grooming o cualquier otra situación que pueda presentarse en el entorno virtual, por ejemplo. Además, también otro tema importante es que la edad ha bajado. Antes era de qué edades y ahora cuántos se encuentran. Te comento, por ejemplo, hasta el año pasado, cuando les preguntábamos a los chicos si han estado expuestos a una situación de riesgo tipo grooming, sextorsión o ciberbullying en el entorno digital, nos decía 1 de cada 10 que sí, que había estado en una situación de esa naturaleza. Este año ha crecido, nos dicen 2 de cada 10 que ya han estado expuestos o ya han vivido una situación de esa naturaleza. Y lo que más nos ha alarmado es que de ese grupo, el 10% son niños de 10 a 12 años. Hasta el año pasado, los niños de ese grupo de edad era casi imperceptible. Normalmente los riesgos a los que estaban expuestos eran a los retos virales peligrosos, que terminaban afectándolos ciertamente, pero no a temas tan complejos como el grooming, por ejemplo. Y justamente una de las cosas que analizábamos era que el groomer, esta persona adulta que se hace pasar por un adolescente, ¿no? Y que usa y habla y publica información como si fuera un adolescente, gana tu confianza, y usaba normalmente las redes sociales. Ahora ha ido evolucionando, ha ido viendo quizás quiénes son la población más vulnerable y ha identificado que son los más pequeños. ¿Cómo accedo a los más pequeños? A través de los juegos en línea. Todos los juegos en línea, y eso es importante que los papás lo sepan, cuando sus hijos están en su cuarto viendo o jugando
ese juego en línea tiene un chat. A veces uno piensa que simplemente está jugando, pero en realidad está relacionándose con personas en el mundo y no tenemos conciencia de eso. Y muchas veces las redes de trata que hacen grooming también aprovechan ese medio, ese canal, para contactarse con ese niño que solo quiere jugar, pero que lamentablemente termina cayendo en este tipo de redes, ¿no? Y además este es un tema que no solo está en una clase social alta, sino es totalmente común en todos los lugares, ¿no? Exactamente. Los riesgos del entorno virtual no discriminan a nadie en realidad, ¿no? Solamente ve que identifica a un niño o un adolescente que no está bien informado, que no identifica con claridad el riesgo y aprovecha esa oportunidad. Pero algo que también nos dice la encuesta, y es muy importante tenerlo en cuenta, es que si bien los adolescentes, principalmente digamos de 14 a 17, tienen bastante conocimiento de cómo identificar una red o un usuario peligroso, ¿no? Porque no tiene muchas fotos, porque no publica mucho contenido, ¿no? Identifican fácilmente. Aún así, por ejemplo, 3 de cada 10 chicos nos dicen que ellos sí admitirían y sí aceptarían a un desconocido, a pesar de que saben que podría tener una mala intención, por ejemplo, por decirlo menos, ¿no? Lo aceptarían con el objetivo de tener más personas agregadas en su perfil, más amigos, más likes, ¿no? Y poder ser más público, exponerse. Y eso no tiene nada que ver con el estrato social en realidad, ¿no? Eso es parte de la necesidad muchas veces propia de la adolescencia, ¿no? Para los chicos, para los adolescentes, el poder tener este espacio de lo digital como una aprobación, ¿cierto? Donde tengo más amigos, soy más aprobado o me siento mejor o estoy mejor que los demás. Eso no discrimina ningún tema de estrato social, y por eso que es importante que todos los padres, madres, todos los colegios privados o públicos presten mucha atención a estos temas, ¿no? Y sobre todo denunciar, que es la importancia de este estudio, es que las personas denuncien, pero ¿a dónde? ¿Cómo hacerlo? Te comento un dato súper importante en relación a la denuncia. Hace muy pocos años era imposible prácticamente denunciar, por ejemplo, una situación de grooming, a pesar de que el grooming implica un abuso sexual al final de toda la ruta. Ahora sí es posible. Lamentablemente no pasa mucho. Por ejemplo, ¿qué nos dicen los chicos? Los chicos que han vivido situaciones de grooming nos dicen que la mitad de ellos pide ayuda a algún adulto de confianza, por ejemplo, pero solamente la cuarta parte denuncia, ¿no? Y eso es un dato bastante alarmante, ¿no? Entonces, si solamente la cuarta parte denuncia y solo la mitad pide ayuda, quiere decir que hay un porcentaje importante de niños que están viviendo situaciones de abuso solos, sin compañía, ¿no? Otro dato importante que nos dice la encuesta es que tanto, por ejemplo, padres, los propios niños, los docentes o directores conocen los canales de denuncia. Los canales de denuncia, por ejemplo, tenemos a la Divindad, que es la instancia, especializada de la Policía Nacional justamente para este tipo de casos, pero también tenemos una línea 100 que puede ser más accesible para diferentes temas. Tenemos al CICB, que es un canal del Ministerio de Educación que además hace un gran esfuerzo de promover estos temas dentro del espacio escolar. Tanto los docentes como los directores indican conocer este mecanismo, por ejemplo, pero lamentablemente todavía no termina de ser tan usado, ¿no? Que es lo necesario para que este tipo de situaciones cada vez sea mucho menor, ¿no? ¿Y cómo es el tratamiento que se le da a los niños que han sido afectados tanto por el ciberacoso, el ciberbullying, el grooming? ¿Cuál es el tratamiento que se les da? ¿Se les está tratando realmente bien para que puedan superar esto? Mira, una de las cosas que también nos dice la encuesta y la edición de este año en la campaña Conectadazos ha sido preocuparnos por la impactación en la salud mental, por ejemplo. 9 de cada 10 niños que nos dicen, ellos consideran que una persona que ha vivido ya una situación de cualquiera de las que estamos compartiendo tendría una directa implicancia con una situación de depresión o incluso una situación que los pueda llevar al suicidio. ¿Qué nos dicen los docentes? ¿Qué nos dicen los directores? ¿Qué nos dicen los padres? Principalmente en ese grupo, más de 8 de cada 10 nos dicen que sí, que tienen bastante claridad de que hay una implicancia directa en estas temáticas en relación a situaciones como la ansiedad, como la depresión, incluso el suicidio, el cambio en los comportamientos, el bajo rendimiento escolar. Hay una asociación directa, pero también nos dicen que conocen muy poco al respecto. ¿Qué es lo que podrían hacer? Hay líneas de ayuda, por ejemplo, que tiene el MINSA,
que justamente procuran y hacen esfuerzo de poder brindar apoyo en temas de salud mental en líneas generales, ¿cierto? Pero terminan siendo todavía muy pocas para la demanda que implica. Sabemos que las escuelas no necesariamente todas tienen un psicólogo, por ejemplo, dentro de la instancia escolar, y es muy complejo a veces para los padres también acceder a un servicio de salud mental. Entonces, la encuesta nos habla de manera muy contundente que la impactación a ese nivel en los niños viene siendo bastante significativa, y además en una etapa tan compleja como lo es la adolescencia. Digamos que ese tema todavía está como en pendiente de seguir trabajando y fortaleciendo, y la campaña Conectadazos justamente lo que busca es ir tomando conciencia respecto a esta necesidad para poder mejorar también nosotros como sociedad en conjunto al respecto, ¿no? ¿Y qué deben hacer los padres en todo caso? ¿De qué manera pueden involucrarse para evitar que esto ocurra? Es súper importante que nosotros los padres primeramente aprendamos a identificar los riesgos, ¿no? La encuesta también nos dice que los padres hablan con sus hijos, ¿no? O sea, se preocupan y hablan con sus hijos. La dificultad está quizás en que no tenemos mucha información todavía, digamos, la que necesitamos para poder acompañarlos correctamente, ¿no? Entonces, ¿qué debemos saber los padres? Entonces sería la pregunta. Debemos conocer, por ejemplo, qué es el control parental, ¿no? Sobre todo con los niños más pequeños, ¿no? Tendríamos que aprender también a poner nuestra información en modo privado y enseñarle a nuestros hijos y asegurarnos que en sus redes también publiquen en modo privado. Cosas tan básicas como esas, y que además en el entorno digital son intuitivas, es decir, no necesito ser un experto en tecnología para poder usar, digamos, esos mecanismos. Y temas también que tienen que ver con la observación. Es importante que nosotros los padres observemos a nuestros hijos, veamos cualquier cambio que puede haber en ellos, incluso hasta al que podría sonar hasta risorio, ¿no? Papá, quiero cambiar de peinado, quiero cambiar de vestimenta, ya no quiero tener el cabello de este color, quiero tenerlo de otra manera, quiero adelgazar. Este tipo de comentarios de los cambios, que si bien son parte de la adolescencia, pero si están motivados por un externo, es decir, en mi grupo, mis amigos me dicen que me veo así, quisiera verme así, ya no es una motivación, digamos, que está dentro de uno, sino que es por el externo, y puede ser que detrás haya, por ejemplo, un tema de bullying. Entonces hay que estar atento a esas señales. Y lo otro importante, hay que creer en lo que nuestros hijos nos dicen, ¿no? Muchas veces los hijos no hablan con sus padres porque tienen miedo a que lo juzguen o tienen miedo a que no les crean, ¿no? Entonces es importante que nosotros siempre usemos un mensaje y les digamos, mira, yo te voy a creer lo que sea que tú me digas, ¿no? Y cuando me necesites, yo te voy a apoyar. Quizás no sepa la respuesta, pero voy a buscar la forma de poder acompañarte. Entonces, este tipo de mensajes puede literal salvar la vida de nuestros hijos, ¿no? Y el tema de la IA, ¿cómo ha entrado directamente? Esto es bastante nuevo, ¿no? Efectivamente, quizás nuevo para nosotros, para los niños no tanto en realidad, ¿no? Porque en realidad los niños es casi su día a día. Una de las cosas que le preguntamos en la encuesta, por ejemplo, es qué tanto conocen la IA, y en realidad 8 de cada 10 la conocen muy bien. Y además nos dicen que saben que la IA y muchos de los aplicativos que tiene la IA sirven justamente para poder usarlo, por ejemplo, en situaciones en que yo quiero hacer sextorsión, ¿no? Y los chicos lo conocen muy bien. Entonces, o cuando quiero hacer un bullying, ridiculizar a alguien, ¿no? Entonces lo manejan y lo usan, ¿no? Y lo mismo cuando le preguntamos a los docentes, conocen, tienen información. La limitación está en que a veces no comprendemos muy bien esos mecanismos y no aprovechamos esos recursos positivamente, ¿no? Porque sabemos que la IA no es negativa en sí misma, ¿cierto? Entonces es también el reto que tenemos de aprovechar a usar el mundo digital, como es el eslogan también de nuestra campaña, ¿no? De manera divertida, pero segura, que es lo que quisiéramos con esta campaña, ¿no? Correcto. Muchísimas gracias a Jacqueline Caicho por haber participado en Anina al Día. No sé si nos puede recordar dónde podemos ver esta encuesta. Sí, ustedes, por favor, les agradeceremos, puedan ir a conectadazos.org. Ahí ustedes van a encontrar toda la información de la encuesta, pero sobre todo información muy amigable, muy sencilla, muy aterrizada, que le puede servir a los niños, a los docentes y a los padres para que justamente estén mejor informados y a poder acompañarlos mejor, ¿no? Correcto, muchísimas gracias. Estuvimos con Jacqueline Caicho, Coordinadora Nacional de Salvaguardia Infantil y Juvenil en Aldeas Infantiles SOS Perú. Muchísimas gracias. Gracias también.
Audio Jungle.